Y ya estamos de vuelta por las pantallas de CNN Chile y como les había dicho, tengo un invitado muy especial, un amigo del borde costero con el que vamos a hablar de ciencia dura. Yo sé, esto no es meteorología, pero es oceanografía y nos vamos a encontrar con Patricio Pinkler. Patricio está en pantalla, gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Hola Eduardo, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Tanto tiempo que no nos vemos. Sí, ahí por lo menos tenemos esta instancia, esta ventanita para poder conversar un ratito de tanta ciencia como hemos hecho en otras ocasiones. Démosle. Mira, vamos a partir primero. Quiero entrar en materia respecto a lo que está pasando ya con el efecto cambio climático. ¿De qué forma nos está afectando especialmente en el borde costero? ¿Por qué te lo digo? Especialmente si yo miro Algarrobo, si miro Viña del Mar, da la sensación como que estamos perdiendo arena o está entrando el mar. ¿Qué es lo que está físicamente sucediendo en nuestra costa? Sí, bueno, hoy hemos visto los efectos de las marejadas recientemente en los últimos años que se traducen en, por ejemplo, problemas de erosión costera en las playas. Algunas playas pierden arena. Y esto es importante en un país como este, donde tenemos alrededor de 1000 municipios costeros y donde en los primeros 10 metros sobre el nivel del mar vienen alrededor de 1 millón de personas, ¿ya? Y sobre esos territorios hay que tomar decisiones en un contexto de cambio climático, donde en el futuro tendremos posiblemente aumento del nivel del mar y también estos cambios en las dinámicas de las marejadas. Es un problema complejo y es un problema que va a ser crónico y cada vez más creciente en la medida que avance el siglo. Pero esto significa que las playas en general, en la medida que vaya avanzando el tiempo, van a ir teniendo cada vez menor cantidad de arena. Exactamente, mira, el año pasado hicimos un estudio y analizamos 45 playas en los últimos 40 años y llegamos a la conclusión de que alrededor del 80% de esas playas están en procesos erosivos. Es decir, en la línea de playa va retrocediendo y esa arena se va perdiendo, ¿ya? Ahora, hacia el futuro, estamos pensando que, por ejemplo, a fines de siglo, el nivel del mar va a estar aproximadamente 1 metro más arriba que el nivel actual, y eso se va a traducir en un aumento adicional a la erosión que ya hemos detectado en los últimos 40 años. Así que este problema va a ser creciente y va a ser sobre todo importante en aquellas playas que están ubicadas en polígonos urbanos, en zonas urbanas. Porque las playas que están en zonas urbanas usualmente tienen construcciones, ya tienen paseos costeros, que de alguna manera le dan rigidez al sistema arenoso. ¿Ya? De alguna manera es como una artrosis. Cuando se construye un paseo costero sobre una playa, lo que se está haciendo es quitar flexibilidad y capacidad de adaptación de esa playa. Entonces, pensando en, por ejemplo, playas ubicadas en la bahía de Valparaíso y Viña del Mar, es muy probable que muchas de esas playas tengan problemas de erosión en el futuro. Oye, pero si pensamos en el aumento del nivel del mar versus la erosión, se supone que esta erosión que estamos teniendo es principalmente por efecto del aumento de las marejadas, no como podría ser que por efecto de la disminución de las precipitaciones, los mismos ríos también están entregando menor cantidad de sedimento. Sí, mira, es una combinación. El problema de la pérdida de playa de las arenas depende también de factores que vienen desde aguas arriba en la cuenca. O sea, si tienes menor precipitación, mayor evaporación, tienes menos agua en los ríos y los ríos, por lo tanto, tienen menos capacidad de arrastrar sedimentos. ¿Ya? Con menos sedimentos llegando a las desembocaduras, las playas tienen menos material para nutrirse. Así que esa es una componente. La otra componente tiene que ver con el mar, el océano. Con incrementos del nivel del mar e incremento en la intensidad de las marejadas, también hay mayor capacidad de esas olas de agarrar esa arena y llevárselas lejos del sistema. Por lo tanto, también hacen perder arena. Y finalmente, la intervención de, por ejemplo, obras antrópicas construidas por el hombre también pueden generar efectos más locales de erosión costera. Así que finalmente es una combinación de factores, no es solamente cambio climático. ¿Y de qué forma el efecto cambio climático respecto a la tectónica de placas nos está afectando como para ver ralentizado o aumentado el proceso de aumento del nivel del mar? Porque más o menos desde los años 80 hasta la época, el fin de semana anterior, tuve la suerte de ir al Quisco y ir a la playa donde habitualmente íbamos a nadar y el nivel del mar se ve casi similar. Sin embargo, se ven los cimientos de las escaleras. Entonces, no sé si el nivel del mar ha aumentado tanto, dentro de la perspectiva que tú esperas de aquí a final de siglo, aumenta 1 metro, pero en este momento más o menos, ¿cuánto es la tasa de aumento del nivel del mar en nuestro litoral central? Mira, el caso chileno es bastante particular porque uno puede tener un aumento del nivel absoluto del mar por efecto del cambio climático, pero nuestras costas se mueven, ¿ya? Y se mueven producto del ciclo sísmico.
Y en algunos casos ese movimiento de las placas tectónicas en términos verticales es mucho más importante que aquel asociado al aumento del nivel del mar. Por ejemplo, para el terremoto del 27 de febrero del 2010, en lugares al sur de Concepción, el terreno se levantó del orden de 3 metros. Y esos 3 metros equivalen a un aumento del nivel del mar de muchos centenas, centurias e incluso milenios. Entonces, finalmente, el efecto conjunto del movimiento de la Tierra y la posición del nivel del mar es el que confluye finalmente en definir si una costa va a ser erosiva o no. Por ejemplo, volviendo al caso del 2010, en 2010 hubo playas que crecieron en el Golfo de Arauco, ¿ya? Porque el terreno se levantó. Pero, por ejemplo, también en el terremoto de 1960 hubo muchas playas en la zona de Valdivia hacia el sur que, producto del hundimiento del terreno, finalmente desaparecieron y se generó un problema crónico de erosión costera que se puede ver, por ejemplo, en algunas costas de Chiloé. Todavía puede haber algunos terrenos escarpados que siguen erosionándose con el tiempo. Entonces, al final, es un efecto relativo y el efecto tectónico puede ser incluso más importante en algunos lugares que el aumento del nivel del mar por efecto del cambio climático. Oye, sí, de verdad, el tema que estamos viendo justamente respecto a los niveles del mar llama mucha atención justamente porque creo que Antofagasta también ha aumentado más que disminuido la altura del borde costero. Pero, sin embargo, ¿qué está pasando con respecto a las construcciones? Habíamos visto y habíamos criticado mucho el tema de estos edificios que habían construido en el borde costero. Había, creo que a la salida del río Maipo también habían ciertas construcciones. ¿Se ha podido normar o hay algún plan como para poder establecer o buscar la forma de cómo poder adaptarnos a este cambio que vamos a tener en el borde costero? Porque estamos claros que en las casas o las viviendas que hay en el borde en algún momento van a ser afectadas. O sea, tarde o temprano, de aquí a 50 o 100 años, algo les va a pasar. Entonces, ¿hay alguna norma? ¿Hay algo que se esté viendo camino hacia el futuro? Sí, mira, bueno, primero hay que considerar de que el borde costero es un borde dinámico que se mueve de forma permanente, ¿ya? Yo hablaría más de una zona costera, una zona de transición entre aquella donde dominan los efectos oceánicos y aquella donde dominan los efectos de cuenca. Entonces, en esta transición tenemos una influencia importante del océano hasta una cierta distancia. El problema es que los instrumentos de planificación territorial que se aplican, por ejemplo, en las ciudades, como los planes reguladores comunales, no incorporan en forma directa los efectos del cambio climático futuro, ¿ya? Y por lo tanto, lo que debiéramos propender es a tratar de instalar ese tipo de fenómenos para definir, por ejemplo, densidades de uso o tipos de uso de suelo en diferentes lugares, ¿ya? Hay que considerar también que el incremento del nivel del mar en conjunto con las marejadas produce un efecto similar, pero mucho más suave que un tsunami importante. Y por lo tanto, en ese territorio no solo hay que considerar este efecto, sino que también los efectos de origen geofísico, los fenómenos de origen geofísico como los tsunamis. Perfecto. Hay algunos lugares en Chile, claro, hay algunos lugares en Chile donde los instrumentos de planificación territorial han incorporado la variable tsunami y se han definido zonas de restricción de uso, ¿ya? Pero esto no es sistemático y por eso desde hace un par de años hemos estado tratando de impulsar una ley de costas que considere este carácter dinámico de la zona costera. Excelente, Pato. Oye, siempre nos falta tiempo. Cada vez que nos juntamos a conversar, yo sé que se nos pasa la hora y ahora también tenemos poquitos minutos para cerrar el programa. Así que, Patricio, de todo corazón te agradezco que hayas estado con nosotros. Dejo las puertas abiertas para en una posible otra emisión poder invitarte nuevamente a conversar con nosotros. Así que desde ya, muchas gracias por haber estado hoy día hablando con este tema tan interesante de las playas que tanto nos afecta. Tenemos que hacerlo acá, desde la costa. Dalo por hecho. En terreno. En terreno. Gracias, Pato. Nos vemos, que estés muy bien. Gracias. Chao.